ver eso. Hola, bienvenidos a la primera clase en preparación para la integración número 1 de Cálculo 3 junto con Arrompel. Mi nombre es Mila Winter y yo lo voy a estar acompañando a lo largo de este curso. Entonces lo que vamos a partir viendo es el primer concepto que se ve en Cálculo 3, que es el concepto de funciones vectoriales. ¿Ya? Entonces hasta ahora, en los ramos anteriores que han tenido, nosotros hemos visto funciones como lineales, ¿cierto? Como normales. Ahora vamos a ver qué pasa cuando una función tiene más de una variable, más de una dirección, y por lo tanto es un vector en vez de simplemente una función normal. Entonces vamos a partir definiendo lo que son las funciones vectoriales. Después vamos a hablar de las curvas paramétricas que se definen a partir de estas funciones vectoriales. Después vamos a hablar de las curvas polares, que son curvas paramétricas pero con coordenadas polares. Y finalmente revisar un poco lo que son las secciones cónicas. Y obviamente todo esto va a estar entrelazado con algunos ejercicios tipo interrogación para que vayamos practicando los conceptos. Entonces partimos con las funciones vectoriales. Una función vectorial es básicamente cualquier función que está compuesta por más funciones, ¿ya? Entonces es un vector, ¿ya? Igual como lo que deberían haber visto en álgebra lineal, una función que tiene como 3 coordenadas, por así decirlo, o más. Si es que un vector en R5, por ejemplo, va a tener 5 funciones, etc. ¿Ya? Entonces tenemos como una componente en cada eje, por así decirlo. ¿Ya? Entonces depende de la cantidad de dimensiones que tiene el vector, la cantidad de funciones que vamos a tener. Entonces este caso de acá es un vector en R3, donde tenemos 3 coordenadas, la coordenada X, Y y Z. ¿Ya? Y cada coordenada tiene su propia función, f de t en el eje X, g de t en el eje Y y h de t en el eje Z. Entonces una función vectorial es solamente eso, una función hecha de más funciones. Entonces cada una de estas funciones individuales, nosotros la tratamos como una función normal, después la juntamos y generamos una función vectorial. Ya. Ahora vamos a ver lo interesante de estas funciones vectoriales es que nosotros las podemos ocupar para escribir curvas, ¿ya? Curvas de manera paramétrica. Entonces una curva paramétrica es cualquier curva C, ya que está dada por una combinación de puntos X, Y. ¿Ya? Entonces en esta curva de acá, la suma de, o sea, como la compilación o juntar todos estos puntos X, Y genera esta curva C. ¿Ya? Y acá lo que pasa es que cada punto X, Y, ¿ya? Si se fijan, esta no es una curva normal como un círculo, ¿ya? Sino una curva un poco más rara donde cada coordenada tiene como su propia función, ¿ya? Entonces cada punto X, Y, o sea, cada punto X está determinado por una función f de t y cada punto Y está determinado por una función g de t. Entonces para encontrar el valor en cada punto, ¿ya? Yo tengo que evaluar esta función f de t y g de t en algún punto de t. Entonces, estas funciones, x igual a f de t e y igual a g de t, son mis ecuaciones paramétricas, ¿ya? O sea, las ecuaciones que parametrizan cada una de las coordenadas de mi curva. Y la variable t es el parámetro, ¿ya? Entonces nosotros definimos como nuestras variables x e y en términos de otra variable t. Entonces podemos ocupar una pura variable, que es la variable t, y con eso definir toda la curva, ¿ya? Porque sabemos cómo se comporta x e y con respecto a t. Entonces cada valor de t va a generar un punto distinto en la curva C. Eso más que nada. Entonces una curva paramétrica es donde mis coordenadas, cada una es una función de un parámetro común, y ese parámetro en este caso es el parámetro t. Entonces necesitamos un puro parámetro para definir toda nuestra curva. Ahora esto lo podemos hacer también en coordenadas polares, ¿ya? Entonces lo que vimos acá es claramente coordenadas cartesianas. Pero si yo tengo una curva, por ejemplo, que es un círculo o son cosas como angulares, tiene un poco más de sentido trabajar en coordenadas polares. Entonces, una curva polar es cualquier curva C dada por alguna ecuación polar, R igual a f de teta, ¿ya? Entonces f de teta claramente es el ángulo de las típicas coordenadas polares, ¿cierto? Que es el ángulo con respecto al eje X que va avanzando en el eje, o sea, en dirección antihoraria. Entonces, en este caso, definimos las coordenadas polares, que son las mismas que hemos visto siempre, x igual a r coseno de teta e y igual a r seno de teta. Entonces de acá, claramente, r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, y la tangente de teta es x partido en y. Perdón, la tangente de teta es y partido en x, está al revés. Ya. Entonces con esto nosotros definimos las curvas polares, ¿ya? Son básicamente coordenadas polares, ¿ya? Pero acá
más que nada lo que queremos hacer es parametrizar todo en términos del ángulo teta. Entonces acá nuestro parámetro es el ángulo teta, ¿ya? Y acá, por ejemplo, nosotros definimos las curvas como r igual a 4, r igual a 2, etcétera, como círculos que tienen radio 1, radio 2, radio 4, ¿ya? Entonces vemos que esta curva r igual a 4, por ejemplo, donde 4 sería mi función de teta, vemos que mi función de teta en verdad no depende del ángulo teta. Entonces, este r igual a 4 básicamente me denota un círculo en radio igual a 4, ¿cierto? Entonces acá como que esto es independiente del ángulo, entonces es cualquier punto donde la distancia al centro es igual a 4, ¿ya? Entonces cuando yo tengo una ecuación polar, una curva polar que es independiente de mi ángulo, son básicamente círculos, ¿ya? Y por otro lado, en el caso contrario, cuando yo tengo que teta es igual a 1, ¿ya? O sea, no tengo la distancia al centro, que es r, sino que tengo solamente la inclinación, tengo al revés, una recta. Entonces son todos los puntos que están a un ángulo teta igual a 1 de mi eje X, pero sin importar la distancia, ¿ya? Entonces yo genero una recta con una inclinación de teta igual a 1, pero es una recta infinita porque considera todos los valores posibles de r, o sea, todas las distancias posibles de mi eje. Entonces acá básicamente la transformación es como una transformación normal a coordenadas polares. Ya si ustedes tienen x e y, x va a ser igual a r coseno de teta y igual a r seno de teta, y con eso la ecuación en forma polar. Holanda, única selección. Y finalmente vamos a repasar un poco lo que son las secciones cónicas, que esto es un concepto que se ve a veces en ramos anteriores o que se puede recordar un poco del colegio, pero es importante tenerlo fresco para este curso porque vamos a hablar mucho de intersecciones, por ejemplo, de secciones cónicas, etc. Entonces las secciones cónicas son básicamente curvas que resultan de cortar un cono con un plano, ¿ya? Entonces las secciones cónicas son, si se acuerdan, más o menos un dibujito así. Y nosotros si intersectamos esto con algún plano, vamos a obtener como distintas ecuaciones, ¿ya? Etcétera. Entonces de ahí aparece la ecuación para el círculo, la ecuación para la parábola, para la esfera, etc. Entonces, más que nada esto es saber reconocer las ecuaciones, ¿ya? Porque ustedes les pueden decir como un ejercicio puede ser, consideramos la intersección de un cilindro con una esfera, y ustedes tienen que saber cuáles son las ecuaciones del cilindro o la esfera. ¿Ya? Entonces, más que nada, más que entender de dónde salen estas ecuaciones, tienen que saber que cada ecuación de estas define un cilindro, define una esfera, etc. Entonces, un cilindro que tiene centro h, k y radio r está escrito por x menos h, ¿cierto? Este es el desplazamiento en el eje x al cuadrado, más y menos k, que es el desplazamiento en el eje y al cuadrado, igual a r al cuadrado, ¿ya? Es básicamente lo mismo que la ecuación de un círculo. ¿Ya? Un cilindro es básicamente una ecuación del círculo, pero se mueve también a lo largo del eje X, ¿ya? Entonces esta misma ecuación, que es un círculo, la extendemos a lo largo del eje Z, perdón, no del eje X. Entonces el cilindro es básicamente lo mismo que un círculo, pero como que lo alargamos en el eje Z. Por otro lado, la ecuación de la esfera es exactamente la misma que la del cilindro, pero agregamos la coordenada Z. ¿Ya? Entonces le sumamos Z menos L, que es la coordenada del centro en el eje Z, al cuadrado. Nada más que eso. La ecuación de un cono es básicamente la misma que, o sea, es parecida a la del cilindro, ya solamente que la coordenada x y la coordenada b la tenemos que multiplicar por una constante a y una constante b, que eso se los deberían dar cualquier cosa. Y esto va a ser igual a la coordenada z. Y finalmente la elipsoide es lo mismo que la esfera, pero tenemos cada una de las coordenadas divididas por una constante al cuadrado, ¿ya? Y esto siempre es igual a 1, no va a ser igual a algún radio variable, sino que siempre es igual a 1. Y estas constantes es básicamente como qué tan deformada está la esfera, ¿ya? En cada uno de los ejes. Entonces es muy parecido a la ecuación de la esfera, pero como deforma, ¿ya? Entonces ustedes tienen que saber que si tienen que trabajar con una esfera, la ecuación a usar es esta de aquí, ya más que nada poder reconocerlo. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver el dibujito que le hice yo como un poco arcaicamente, acá está un poco mejor. Entonces acá nosotros tenemos un cono, ¿cierto? Y en este caso, si lo intersectamos con un plano medio inclinado, obtenemos una elipse. Si lo intersectamos con un plano así, tenemos una parábola, que es esta ecuación de acá.
y si lo intersectamos con un plano 100% parado, tenemos una hiper, ¿ya? Eso. Entonces ahora vamos a pasar a los ejercicios para ver cómo aplicar toda esta materia a ejercicios tipo PREP. Entonces estos ejercicios la mayoría son de interrogaciones número 1 de distintos años o de ayudantías de años pasados, ¿ya? Entonces, nos dicen que encontremos una parametrización de la curva intersección dada por las dos ecuaciones. Entonces tenemos estas dos ecuaciones que nos van a, cada una es alguna curva, y si nosotros las intersectamos, generamos una curva nueva. Entonces tenemos que parametrizar esa curva nueva. Lo primero que vamos a notar es que la ecuación de aquí es una esfera, ¿ya? De centro 1,2,0, ¿cierto? Entonces acá al tiro nosotros tenemos que saber reconocer la esfera. Y acá, por otro lado, tenemos esta ecuación que nosotros la podemos trabajar un poco y vamos a ver que se transforma en la ecuación de un cilindro, ¿ya? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer primero es completar cuadrados para simplificar un poco esta ecuación y ver en verdad qué es, ¿ya? Entonces, nosotros podemos juntar x cuadrado menos 4x, y si se fijan, esto es como la primera parte de un x menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Porque sería x al cuadrado menos 4x más 4. Entonces acá vamos a sumarle 4 para completar el cuadrado y después le restamos 4, ¿cierto? Ah, no, pero tenemos el 4 aquí. Entonces este 4 básicamente lo pasamos acá con el x cuadrado para completar ese cuadrado. Entonces esto en verdad lo teníamos de antes. Y lo que nos sobra sería el y cuadrado menos 2i, y esto es igual a 0. Y el i cuadrado menos 2i es básicamente, podría ser un i menos 1 al cuadrado. Entonces yo lo sumo 1, y después le resto 1, voy a tener acá un i menos 1 al cuadrado. Entonces me queda acá x menos 2 al cuadrado más i menos 1 al cuadrado, y este menos 1 lo paso sumando al otro lado y me queda igual a 1, ¿ya? Y esto es la ecuación del cilindro, ¿ya? Si se fijan en la ecuación del cilindro no me aparece el eje z, ¿ya? Entonces siempre estas curvas son todas como tridimensionales porque si no es un poco más difícil intersectarlas. Entonces nosotros asumimos que esta se mueve a lo largo del eje z. Ya, entonces acá tenemos el cilindro y tenemos la ecuación de la esfera. Y lo que queremos hacer nosotros es encontrar la intersección y por lo tanto hacer la parametrización. Entonces, vamos a copiar la ecuación del cilindro. Ay, no quería hacer eso. Y ver cómo vamos a parametrizar esta nueva curva que tenemos nosotros. Ya. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es definir la parametrización en términos de mi cilindro y después reemplazar eso en mi esfera, ¿ya? Entonces acá, nosotros sabemos que en general x va a ser igual a el radio de mi cilindro, que en este caso yo sé que es 1, por el coseno de, en este caso vamos a parametrizar en términos de t, ¿ya? Pero acá le pueden poner t, lo que quieran. Pero en este caso, mi x, el centro está desplazado, ¿ya? Entonces yo le tengo que sumar 2, ¿ya? Ya. Y por otro lado, para el i sería lo mismo. Sería 1 por el seno de t más 1. Entonces, si se fijan, si yo reemplazo esto acá, me quedaría x menos 2, o sea, coseno de t, más i más 1, que sería seno de t al cuadrado, es igual a 1. Y esto se cumple por identidades trigonométricas, ¿ya? Eso. Entonces acá, claramente, si tenemos un menos 2, cuando pasamos a la parametrización tenemos que sumárselo, porque lo estamos como desplazando hacia la derecha. Ya. Y, por otro lado, mi z es simplemente z, ¿cierto? Es una coordenada como libre. Porque no me aparece en la ecuación, yo solo sé que mi cilindro se va a mover en el eje z. No tengo ningún como desplazamiento. Ya. Entonces ahora tenemos esta parametrización. Y lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar esto en la ecuación de la esfera. Y nuestra ecuación de la esfera dice x menos 1 al cuadrado. Entonces mi ecuación de la esfera va a ser x menos 1 al cuadrado, o sea que me va a quedar x de acá, que sería coseno de t más 2 menos 1, entonces me queda más 1 al cuadrado, más i menos 2 al cuadrado, o sea que me va a salir seno de t menos 1 al cuadrado,
más z al cuadrado igual a 2. Ya, entonces acá escribimos nuestra esfera en términos de la parametrización del cilindro. Ya, entonces acá nosotros tenemos que fijar cuánto vale z en términos de nuestro parámetro t, ¿cierto? Porque mi curva paramétrica, la gracia es que todas mis coordenadas están en términos de mi parámetro t. Entonces, lo único que me falta ahora, porque ya sé cuánto vale x e y en términos de t, sería encontrar cuánto vale z. Entonces, mi z al cuadrado va a ser igual a 2, y acá vamos a expandir estos cuadrados, ¿ya? Entonces sería 2 menos coseno de t al cuadrado más 2 coseno de t más 1 menos seno al cuadrado de t menos 2 seno de t más 1. Ya, entonces esto me va a quedar 2 menos, vamos a poner el 1 acá, menos el otro 1 que me aparece acá, y acá me queda un menos coseno de t al cuadrado menos un seno de t al cuadrado, que es igual a menos 1. ¿Ya? Y me quedaría menos 2 veces el coseno de t menos el seno de t, ¿cierto? Porque el seno de t acá va a salir positivo. Entonces esto me quedaría menos 1 menos 2 veces el coseno de t menos seno de t. Ya, entonces z va a ser igual a la raíz de esto, ¿cierto? Pero a mí me dijeron en el enunciado que z es menor a 0, ¿ya? Entonces, claramente la raíz sería más menos esto, ¿cierto? Esta raíz de aquí. Pero como yo sé que z tiene que ser menor a 0, sería menos esta raíz. Entonces con esto yo obtengo la parametrización final, que sería esto de aquí. Menos seno de t. ¿Ya? Entonces yo sé que mi parametrización está lista porque tengo mis tres variables en términos de mi parámetro t. Entonces ahí tengo lista la parametrización de la intersección de estas dos ecuaciones. Entonces en general, cuando le hablan de intersecciones, ¿ya? Lo ideal es parametrizar con respecto a una curva y después reemplazar esos parámetros en la otra curva y despejar el parámetro que falta. Claramente acá tenía más sentido hacer la primera parametrización en términos del cilindro, ¿cierto? Porque ahí no me aparece el eje z. Y después el z yo lo despejo reemplazando la ecuación de la esfera que sí contiene al z. Ya. Ahora pasamos al ejemplo número 2, donde nos dicen que la curva C está dado por la intersección de z igual a x cuadrado más y cuadrado, y además z igual a 10 menos x al cuadrado menos y menos 2 al cuadrado. Y nos piden encontrar una parametrización para C. Ya, entonces ahora nos dicen que estas dos curvas se intersectan, ¿ya? Y son las dos igual a z. Por lo tanto, nosotros simplemente podemos igualar. Y nos queda que x cuadrado más y al cuadrado es igual a 10 menos x cuadrado menos y menos 2 al cuadrado. Ya. Entonces acá pasamos lo que vamos a hacer primero, en verdad, es expandir el cuadrado del y menos 2 al cuadrado. Entonces nos queda x cuadrado más y al cuadrado igual a 10 menos x cuadrado menos y cuadrado más 4y menos 4. Ya. Entonces acá vamos a simplificar un poco esto, ¿cierto? Y para dejar una ecuación un poco más simple. Entonces acá, si pasamos este x al cuadrado sumando, me queda 2x al cuadrado. Acá este y cuadrado también lo paso sumando. Entonces me queda más 2y al cuadrado. 10 menos 4 me queda un 6, que si lo paso restando me queda menos 6. Y me faltaría el menos 4y. Y todo esto igual a 0. Entonces acá lo primero que vamos a hacer es dividir todo por 2, ¿cierto? Para que nos quede un poco más simple. Entonces nos queda x cuadrado más y cuadrado menos 3 menos 2y igual a 0. Ya. Entonces acá el x cuadrado claramente lo dejamos solito. Y acá esto podría ser como potencialmente una ecuación de como un cuadrado de y más algo. ¿Ya? Entonces como tenemos el menos 2y, esto podría ser un y menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto sería más y cuadrado menos 2y más 1. El más 1 lo voy a poner rojo. Y después le restamos el 1, ¿cierto? Para completar el cuadrado. Y nos queda el menos 3 que sobra, igual a 0. Entonces esto me quedaría, lo voy a decir acá, x cuadrado más, esto sería y menos 1 al cuadrado, menos 4, que lo paso sumando al otro lado, y me queda esta ecuación de acá. ¿Ya? Y esto, si se fijan, es una circunferencia de... A ver, lo voy a tomar y ponerlo al otro lado. Entonces esto es una circunferencia de radio 2, ¿cierto? Y centrado en 0,1. Ya. Entonces acá nosotros lo podemos parametrizar como x sería igual a
el radio, que es 2 veces, o sea que es 2 por el coseno de t, y que sería 2 seno de t más 1, ¿cierto? Porque está desplazado. Y finalmente el eje z, nosotros lo reemplazamos de esto. Yo sé que z es igual a x cuadrado más y al cuadrado. O sea que z sería igual a 4 coseno cuadrado de t más el i al cuadrado, ¿cierto? Que sería 4 seno cuadrado de t más 4 seno de t más 1. O sea que sería 4 por 1 más seno de t más 1, que es básicamente 5 más 4 seno de t. O sea que mi parametrización, R en términos de t, sería 2 coseno de t en el eje x, 2 seno de t más 1 en el eje y, y 5 más 4 seno de t en el eje z. ¿Ya? Entonces, básicamente, nosotros igualamos las dos expresiones para obtener una sola ecuación que me muestra como la intersección de las dos curvas, y esa misma ecuación yo la parametrizo ocupando las igualdades que tenía de antes. ¿Ya? Entonces, claramente, si yo llego a un círculo, ocupo la parametrización clásica de coordenadas polares, y después le tengo que agregar el eje z, que yo lo tenía por esta parametrización de acá. Ya. Y ahora vamos con el último ejemplo, que es, el tercer ejemplo, tenemos uno más, que es un clásico en verdad para empezar a entender un poco las parametrizaciones, que es el ejemplo de la cicloide. Entonces nosotros nos dicen que tenemos una curva descrita por el punto P en el borde de una circunferencia. ¿Ya? Entonces este punto de acá es el punto que se va a ir moviendo. Y esta circunferencia va rodando sobre una red. Entonces el punto que va trazando este punto, o sea, la curva que va trazando este punto P se llama cicloide. Entonces, da un círculo de radio R y una línea recta contenida en el eje X, y siendo la posición inicial de P el origen, ¿ya? Entonces nosotros ponemos acá X igual a 0, encuentra una parametrización para el cicloide, ¿ya? Entonces partemos acá, que esto es en Y, y acá parte el eje X, ¿ya? Entonces, donde parte el punto P es el punto 0,0, o sea, mi origen. Entonces tenemos que encontrar cómo parametrizar esta curva de aquí. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir cuál va a ser nuestro parámetro, ¿ya? Entonces nuestro parámetro va a ser el ángulo θ, ¿ya? Que indica el ángulo de rotación del círculo, ¿ya? Entonces, cuando θ es igual a 0 es porque P está en el origen, porque todavía no ha empezado a rodar. Entonces, cuando esto avanza y cumple como una circunferencia entera, ahí θ vale 2pi, ¿cierto? Porque cumplió un ciclo completo, por así decirlo, ¿ya? Entonces, como lo que va avanzando es la rotación. Entonces, cada como vuelta completa son 2pi radianes, por así decirlo. Entonces acá θ sería igual a 2pi, acá sería igual a 4pi, acá sería igual a 6pi, etc. Ya. Entonces, si es que el círculo ha girado θ radianes, entonces la distancia recorrida no es nada más que el arco, ¿ya? ¿Cierto? Porque si esto, ya, avanzó todo esto, entonces, a ver, un poco más fácil de verlo. Si yo tengo esto acá y parte mi círculo aquí con el punto P, y después avanzo un poquitito, y mi punto P está acá, entonces esto ha ido rodando, y al final lo que avanzó es este tramo de acá, ¿cierto? Y ese tramo de acá no es nada más que el arco, ¿ya? Que sería, o sea, que el arco recorrido es básicamente el radio de mi circunferencia por el ángulo como que se ha recorrido, ¿ya? Entonces, como mi círculo se mantiene pegado al suelo a medida que va girando, ¿cierto? Lo que va avanzando es el arco, ¿ya? Y el arco es el radio del círculo, que vale R, por el ángulo de rotación, que es θ. Entonces, nosotros podemos decir que la posición del centro del círculo está dado por, en el eje X va a ser R,0, o sea, perdón, Rθ, ¿cierto? Porque en el eje X va avanzando este arco, y en el eje Y, el centro del círculo siempre va a estar a una distancia del radio del suelo, ¿cierto? Porque el centro se mantiene siempre, el círculo como que no se va alejando del suelo, como siempre está pegado, la altura siempre va a ser R. Entonces esta va a ser la posición del centro. Ya. Entonces nosotros vamos a definir como X, Y las coordenadas de P. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar acá, esto de acá, y vamos a tener mi curva así. Ya. Y ya, yo sé que P, acá parte P, ya, y después a medida que va avanzando, P está, por ejemplo, por acá, ya. Muy mal el dibujo, pero se entiende la idea. Entonces, esta distancia recorrida, yo sé que vale Rt, por lo que definimos recién, ¿ya? Entonces, el ángulo, ya acá va a estar el centro, ¿ya? Y el centro está en altura R, porque se mantiene constante eso sí, ¿ya? Entonces, yo sé que acá, el ángulo que yo he recorrido es básicamente el ángulo que forma el punto P con la vertical, ¿cierto?
Entonces, en total, yo he recorrido ese ángulo θ. Ya. Entonces, yo sé que puedo parametrizar el punto P ocupando esta información. Entonces, nosotros vamos a decir que X, Y son las coordenadas de P. Entonces, nosotros podemos ver del dibujo que la coordenada X va a ser siempre R, o sea, Rθ menos algo, ¿ya? Y eso menos algo es esta distancia de acá. Entonces, esto va a ser igual a Rθ menos la distancia de acá, que es esta de aquí, que va a ser R por el coseno de θ menos 90. ¿Por qué? Vamos a hacer zoom a este triángulo acá. Entonces, tenemos el triángulo acá, donde este radio, o sea, la hipotenusa vale R. La altura no la conozco, y el ancho tampoco lo conozco, y el ancho es lo que me interesa. Y yo sé que todo este ángulo vale θ, ¿ya? Y estos de acá son claramente 90 grados. Entonces, este ángulo de aquí, el que contiene el triángulo, vale θ menos 90. Por lo tanto, la horizontal es el lado que está adyacente, o sea, que está junto al ángulo. Por lo tanto, el horizontal va a ser el coseno del ángulo de aquí, que es θ menos 90. ¿Ya? Entonces, por eso, esto va a ser como lo que le tengo que restar al Rθ. Ya. Y de aquí vamos a hacer una pequeña acotación de identidades trigonométricas, ¿ya? Donde el coseno de 90 grados menos θ es igual al coseno de θ menos 90, ¿cierto? Porque el coseno de menos θ es igual al coseno de θ, y esto es igual a el seno de θ, ¿ya? Por identidades trigonométricas. Entonces, X va a ser igual a Rθ menos R por el seno de θ, que sería igual a R por θ menos seno de θ. Ya. Y por otro lado, Y siempre va a ser la distancia R más algún desplazamiento como hacia arriba, ¿cierto? Entonces voy a tener R más la componente vertical de esto, que sería simplemente R por el seno de θ menos 90. Entonces acá lo mismo, el seno de 90 menos θ es igual a menos el seno de θ menos 90. Y esto es igual al coseno de θ. ¿Ya? Entonces acá el seno de θ menos 90 va a ser menos el coseno de θ. Entonces esto sería R por 1 menos coseno de θ. Y esta es mi parametrización. Entonces, con esto, yo digo que la ecuación paramétrica del cicloide es X igual a R por θ menos seno de θ e Y igual a R por 1 menos coseno de θ. Y esta es la ecuación clásica del cicloide, ¿ya? Entonces esto se hace básicamente analizando el dibujo, analizando las coordenadas y viendo cómo cambia el punto P a medida que va aumentando el ángulo θ. Entonces acá la clave siempre en estos ejercicios es identificar primero cuál va a ser mi parámetro. Y después a partir de eso ir identificando el resto. Ya. Y ahora vamos con el último ejemplo, donde nos dicen que tenemos una curva generada por la intersección del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y el plano x más z igual a 1. Y tenemos que encontrar una parametrización para c. Entonces acá vamos a notar primero que claramente tenemos un cilindro, ¿cierto? Entonces tiene sentido ocupar coordenadas cilíndricas. O sea que mis coordenadas x, y, z van a ser igual a r coseno de θ y seno de θ y z. Ya esas son las clásicas coordenadas cilíndricas. Ya, claramente r es mayor a 0 y mi ángulo θ está entre 0 y 2pi. Eso siempre se da así para las coordenadas cilíndricas, a no ser que les digan lo contrario. Entonces, si es que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, entonces claramente r es igual a 1, ¿cierto? Porque recordamos que r cuadrado es igual a x cuadrado más y al cuadrado. Por otro lado, x más z es igual a 1. Entonces de aquí yo puedo sacar que z es igual a 1 menos x, que es igual a 1 menos r coseno de θ. Entonces así, una parametrización de mi curva con respecto al ángulo θ sería igual a r, que es 1 por el coseno de θ, y que es 1, o sea, perdón, r que es, esto debería ser un r, no un i. 1 por el seno de θ, coma z, que es 1 menos r, que es 1, coseno de θ. ¿Ya? Entonces, de nuevo, acá ocupamos una ecuación para encontrar el valor de r, y después eso lo ocupamos para seguir parametrizando la coordenada que nos faltaba, que era el eje c. Eso. Entonces, esto era como un último ejemplo simple para como soltar la mano con las parametrizaciones. Entonces, eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos en el próximo módulo y mucho éxito.